Hola, ¿qué tal? Hoy es 7 de julio del 2020. El 2 de febrero de 1972 era asesinado Genaro Vázquez Rojas. 2 años después, el 2 de diciembre de 1974, sufría la misma suerte Lucio Cabañas Barrientos. Los dos jóvenes maestros normalistas que en el momento de ser asesinados tenían 41 y casi 36 años en el caso de Lucio Cabañas. ¿Qué es lo que va a generar que maestros normalistas egresados de Ayotzinapa se involucren en la guerrilla armada? Gran parte de las respuestas las vamos a encontrar en la historiografía regional que nos va a presentar Francisco Ávila Coronel. Él nos va a describir la Costa Grande de Guerrero, nos va a hablar de sus montañas, nos va a hablar de la selva, de precisamente de ese entorno en el que se va a poder desarrollar un movimiento armado en finales de la década de los 60, principios de los 70. También nos va a hablar del clima que es propicio para el desarrollo de la agricultura, de la siembra del frijol, del maíz, del café y de la extracción de la copra, del aceite de coco. En el caso de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas van a ser herederos directos de la Revolución Mexicana, porque sus ancestros van a ser campesinos que van a luchar en la Revolución. El abuelo de Lucio Cabañas, Pablo Cabañas Macedo, va a ser general zapatista, general de Emiliano Zapata. Es decir, va a ser un sector que va a participar en la lucha armada y que va a tener una gran conciencia social. Es además el sector que va a perder en la revolución, es el sector que no va a llegar al poder, que lo van a obligar a deponer las armas en 1929. Sin embargo, su imaginario, sus estructuras van a seguir en algunos poblados. Es decir, el agrarismo va a proseguir sin la venia de las instancias oficiales. Pero además también Francisco Ávila Coronel, a partir de la historia de Lucio Cabañas Barrientos, nos va a hablar de los conflictos y de un entramado muy conflictivo. En el caso de los Cabañas, durante la revolución habían matado a los Barrientos, es decir, en una misma familia había conflictos muy fuertes. Los conflictos no solamente eran con los caciques, contra los terratenientes, contra las instancias oficiales, sino dentro de las mismas familias había luchas, resentimientos muy fuertes. En una familia había gente que era zapatista, había gente que era sicaria y había gente que se había enlistado con el ejército. El autor también nos va a hablar cómo esa región se va a poblar durante la revolución. En el caso de Lucio Cabañas, sus padres se divorcian y va a vivir con unas tías que carecen de tierras. Desde muy temprana edad va a tener que vender su trabajo físico, de trabajar como peón por muy pocos pesos. Esto sin duda le va a generar una conciencia
entre el campesino que carece de tierras, porque esto también genera problemas, genera conflictos entre aquel que tiene tierras y aquel que carece de estas. En el caso de la escuela, cuando estudian Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, es un momento de transición. El Estado ya no quiere saber nada del socialismo, es decir, de ningún cuestionamiento. Es un Estado totalmente autoritario en el que va a prevalecer totalmente la lógica del capital. Sin embargo, va a estar presente todavía la influencia de Moisés Sáenz, va a estar presente la propuesta cardenista de que en las escuelas haya una conciencia social. En el caso de Moisés Sáenz, totalmente formado bajo la filosofía de Dewey, va a estar presente esta idea de que la teoría, la moral, la tecnología, el humanismo debe de estar vinculado para la práctica. Al mismo tiempo, en el caso de Dewey, era muy importante para él la influencia evolucionista, es decir, la influencia que va a tener el medio ambiente en la persona, pero también la matriz cultural. Va a ser un filósofo que va a colocar en el centro a la educación. La filosofía va a tener que ver totalmente con la educación, pero también con la democracia. La propuesta de él es liberal. Para él va a ser muy importante la democracia como una escuela, y al mismo tiempo la escuela debe de tener un carácter democrático. Una cuestión de transformación. Él va a participar en organizaciones sindicales, él va a participar en las luchas de las mujeres. En el caso de la formación de Lucio Cabañas, está presente también los trabajos de los hermanos Flores Magón y sin duda las estrategias guerrilleras del Che Guevara y de algunos trabajos escritos de Marx. Lucio Cabañas va a empezar a participar en las organizaciones estudiantiles, en un primer momento en Ayotzinapa, buscando que los maestros sean puntuales, buscando beneficios para la escuela, posteriormente de un entramado más amplio de las normales rurales del país. Los estudiantes tenían que luchar porque no desaparecieran y por mejorar sus condiciones. Sus primeras luchas políticas van a estar ahí dentro de la cuestión estudiantil. Genaro Vázquez Rojas va a estudiar en Ayotzinapa y después en la normal en la Ciudad de México y va a estudiar Derecho. En el caso de él se va a vincular con varios paisanos de Guerrero y va a estar presente en la organización de una estructura que se denominó como los cívicos. También Genaro Vázquez Rojas va a tener vínculos con Lázaro Cárdenas del Río y le va a tocar formar parte de estas centrales campesinas que después va a cooptar el PRI. En el caso de las centrales campesinas va a estar presente la ideología cardenista. Guerrero colinda con Michoacán, la Costa Grande va a delimitar con Michoacán. También con la ideología del Partido Comunista y de algunas organizaciones independientes. Con los cívicos y con las centrales campesinas van a tener convergencia Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, básicamente en los momentos, en las luchas electorales y posteriormente la guerrilla.
En el caso de ambos, al egresar de las normales, buscaban el mejorar la escuela, el que en la educación estuvieran presentes las culturas propias, pero también buscaban participar en las mejoras de la comunidad, en las cuestiones que tenían que ver con el ejido, en que los campesinos pudieran tener mejores precios de sus productos, en que no sufrieran tanto los agravios por parte de los denominados como coyotes, que son el intermediario entre el productor y el que se dedica a vender. Esto va a afectar a los terratenientes, esto va a afectar a los hacendados, porque al mismo tiempo pues van a estar presentes mítines, al mismo tiempo va a estar presente las luchas de los cívicos, que también van a ser denominadas como alambradas, porque en algunos momentos ellos cortaban los alambrados de los terratenientes. Entonces, en el caso de Lucio lo van a estar cambiando de adscripción, pero cuando se iba a Durango también, en Durango empezaba a trabajar con organizaciones, incluso con organizaciones de mujeres. En su caso, entre varios de sus trabajos, va a estar presente una cooperativa alrededor de una mina. Es decir, está muy presente esto de las misiones culturales, al mismo tiempo está muy presente la propuesta marxista. Sin embargo, van a ser momentos en los que el gobierno, los gobiernos de finales de los 30, 40, 50, 60, van a buscar colocar al país en el ámbito internacional, buscando atraer ese gran capital. Es en los años finales de los 40, 50, va a ser un momento en el que se va a buscar estas políticas que tienen que ver con el turismo. Atoyac es que va a ser uno de los centros donde se van a desarrollar los movimientos sociales y posteriormente guerrilleros. Está a una hora de Acapulco, está cerca de Zihuatanejo. En el caso de Acapulco va a tener un desarrollo exponencial, pero sin considerar al entramado social que habita ahí. En los años 50 hay un desarrollo económico que también nos va a decir Francisco Ávila, que va a beneficiar a los campesinos, sobre todo aquellos que se dedicaban a la producción de café, pero tampoco va a estar acompañado de políticas públicas que busquen una mejoría que tenga que ver con la calidad de vida. Entonces, el dinero va a llegar y se lo van a gastar. Y además pues no se va a distribuir, y de todas maneras el sector que carece de tierras pues va a seguir mermado y va a seguir siendo afectado. Tanto Lucio Cabañas como Genaro Vázquez, a través de estas organizaciones, del contacto con luchadores que también vienen de la lucha magisterial, como Tom Salazar, y de luchadores que vienen del 68, como es el caso de Berto Castillo, van a buscar un cambio por la vía electoral, tanto en elecciones locales como en elecciones nacionales. Sin embargo, van a sufrir de represión, va a haber muertos en algunos de los mítines en los que participan, ambos son encarcelados. En el caso de Genaro va a ser rescatado de manera espectacular,
En el caso de Lucio Cabañas, en 1967 va a participar en un meeting que tiene que ver con aspectos educativos. En una escuela a los niños se les obliga a llevar uniforme y hay una inconformidad al respecto, hay una manifestación. Claro, detrás vienen todas estas luchas de mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, las luchas ejidales, y el mitin va a sufrir de represión. Es el momento en el que Lucio va a huir y va a tener que decidir que la lucha va a ser por la vía armada. Además, estas luchas van a llevar a que sea depuesto ya un gobernador, a que sea depuesto Raúl Caballero Aburto, que era un gobernador que abusaba de los sectores sociales. Entonces, esto va a generar que Lucio Cabañas sea foco de atención ya del ámbito federal. El movimiento en el que va a estar presente Lucio Cabañas y Genaro Vázquez va a ser un movimiento con una fuerte incidencia social, tanto porque ha sido un proceso en el que ambos han tenido mucha incidencia social, incidencia que ha beneficiado a los sectores populares y que se han involucrado varios. Es una lucha que va a empezar con 32 guerrilleros y que poco a poco va a ir integrando más cuadros. Cuando Lucio Cabañas llegaba a las poblaciones le hacían fiesta y contaba con una gran protección. El Estado va a tener que implementar para atraparlo, para cercar a la guerrilla, a aquello que ha sido denominado como la guerra sucia. Es decir, van a llegar a las poblaciones, van a violar a las mujeres y van a torturar a los hombres para que señalen a los cuadros, a las estructuras que están luchando. Por otra parte, van a buscar que gran parte de las poblaciones de esta gran región se concentren en Atoyac. O sea, el Estado va a buscar de todas las formas que las poblaciones se congreguen hacia Atoyac. Y va a buscar cercos, va a generar cercos para evitar que tengan armas, que tengan comida, los va a ir cercando propiamente. En el caso de esta estructura que va a generar desapariciones, tanto en el caso de la guerrilla rural como de la guerrilla urbana, se ha señalado que es el inicio de lo que ahora se denomina como la delincuencia organizada, porque también formó cuadros, porque también algunos de los hijos de los torturadores forman parte de esta estructura, porque también algunos policías, algunos militares que vienen de esa línea, van a formar esta estructura que ahorita nos tiene también en una situación de mucha vulnerabilidad la mayoría de la sociedad. En el caso de las normales rurales, vemos que desde los años 40, 50 van a sufrir estos embates porque se ha instaurado totalmente la lógica del capitalismo, ahora del neoliberalismo, que es el capitalismo extensivo. ¿Por qué? Porque también está presente una lógica racista, clasista, que a diferentes sectores sociales no les agrada,
que un sector que ha sido marginado, que un sector que viene de los pueblos originarios, pueda tener una posibilidad a través de la educación de trascender fronteras, de trascender límites. Entonces, pues, desde entonces, pues han sufrido estos embates. Y desde entonces, los estudiantes de estas escuelas, en gran medida, muchos de ellos van a tener esta conciencia social de que necesitan organizarse, de que necesitan manifestarse para que las escuelas prevalezcan. Al mismo tiempo, pues tienen esta formación en la cual la teoría, los conocimientos, la tecnología debe servir para beneficiar el entorno. Bueno, muchas gracias. Por acá nos volvemos.